A los pies del Maestro. Lectura continuada del Libro de Cielo. Explicada y meditada por el Padre Oscar Darío Rodríguez Escobar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, Reina y Madre de la Divina Voluntad. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos entonces a continuar con estas meditaciones del Libro de Cielo. Volumen 2, capítulo 4 y 5. Hemos titulado este capítulo El dolor de Jesús al tener que castigar. Es importante que vayamos entendiendo, como en otro capítulo anterior les había dicho, ir entendiendo el sentido del castigo. ¿Por qué y para qué es el castigo? Porque hay una manera muy humana de ver el castigo. Aquí vamos a mirarlo desde Dios y a poderlo entender y a saber apreciarlo. Esta mañana, mi dulcísimo Jesús, transportándome junto con Él, me hacía ver la multiplicidad de los pecados que se cometen. Jesús va por Luisa y la transporta. Sabemos que se hace a nivel espiritual. Todo lo que ella vive con el Señor es espiritualmente. Su cuerpo queda ahí en casa, en cama, pero su espíritu, su alma va con Jesús. Y le hace ver la multiplicidad de los pecados que se cometen. Y eran tales y tantos que es imposible describirlos. El Padre Pío veía al mundo envuelto en una nube negra y decía que esa nube negra eran los pecados de los hombres. Pues aquí el Señor lleva a Luisa y le muestra cómo está el mundo, cómo se encuentra. En una multiplicidad, múltiples cantidades de pecados. Tus pecados y los míos y los del mundo entero, de todas las generaciones, desde el primer hombre hasta el último hombre que existirá. Pecados de pensamiento, pecados de miradas, pecados de palabras, de actitudes, de comportamientos. ¿Cuántos no son los pecados? Dice Luisa que eran tales y tantos que era imposible poderlos describirlos. No se pueden describir. ¿Y cómo serán esos pecados? ¿Cuánta cosa habrá en el mundo que nosotros no sabemos y no nos damos cuenta? Y que solo Dios sí lo sabe y lo ve. Veía también en el aire una estrella de desmesurado tamaño. Y en su circunferencia contenía fuego negro y sangre. Infundía tal temor y espanto al mirarla, parece que fuera menor mal la muerte que vivir en tiempos tan tristes. Lo dice Luisa, lo ha dicho nuestra Reina y Madre y el Señor. Tiempos tristes. ¿Y por qué tiempos tristes? Los más tristes, porque el hombre se ha separado de Dios.
ha sacado a Dios de sus vidas. Y esta es la tristeza de Dios y del hombre. En otros lugares se veían los volcanes que, abriendo otros tantos cráteres, debían inundar aún los pueblos vecinos. Se veían también gentes sectarias que irán favoreciendo los incendios. Mientras esto veía, mi amable pero afligido Jesús me dijo: ¿has visto cuánto me ofenden y lo que tengo preparado? Yo me retiro del hombre. Jesús está afligido. El momento más fuerte que vivió de angustia Jesús en su pasión fue en el huerto de los olivos. Y esa aflicción se hace presente hoy. ¿Y cuál fue el motivo de su angustia, de su tristeza? El mismo de hoy: los pecados de los hombres. Un hombre que se ha separado de Dios, que ha perdido su dignidad de persona, de hijo de Dios, de imagen divina, y se ha vuelto peor que las bestias. Pues Jesús lleva a Luisa para que mire lo que Él tiene preparado para el mundo. Lo que significa que lo que sucede en el mundo es voluntad de Dios. Esto que está sucediendo es voluntad de Dios, y lo que va a suceder es voluntad de Dios. Así lo tenemos que ver. ¿Y por qué lo tenemos que ver así? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos comenzar a cambiar. Entonces, Jesús tiene preparado para el mundo lo que le acaba de mostrar a Luisa: una enorme estrella negra de donde sale fuego negro y sangre. Unos volcanes que van a hacer su efecto en los pueblos. Sus cráteres van a inundar a los pueblos aún vecinos, y muchas más cosas. Y las situaciones de las divisiones entre las personas. Todo eso son signos, son llamadas que Dios está haciendo a la humanidad. Y aquí hay una frase muy dolorosa y muy dura, con consecuencias graves: yo me retiro del hombre. Lo dice Jesús. Por Dios, si Dios se va del hombre, se acaba el hombre, se acaba su vida, se acaba todo. Porque Dios es todo para el hombre. El hombre come porque Dios le da el alimento. El hombre puede ver porque Dios le da la mirada. El hombre puede escuchar, el hombre puede hablar, el hombre puede moverse. Todo lo que es el hombre viene de Dios. Y si Dios se retira del hombre, ¿qué será entonces del hombre? Y eso no lo ha podido entender esta generación. Y mientras esto decía, nos retiramos los dos en la cama. Y veía que en este retirarse de Jesús, los hombres se ponían a hacer acciones más feas, más homicidios. En una palabra, me parecía ver gente contra gente. Cuando nos retiramos, parecía que Jesús se metía en mi corazón y comenzó a llorar y a sollozar. Cuando se retira la gracia, el hombre pierde su estado. Y entonces empieza a vivir en su miseria, en sus pasiones, en sus pecados. Y es lo que está aconteciendo hoy.
Y Luisa ve todo eso, el Señor se lo muestra. Todo lo que está sucediendo es el retiro que Dios está haciendo de la humanidad. Gravísimo, es el peor mal que nos puede acontecer. Por eso tenemos que estar pidiendo su presencia, pidiendo su gracia, que no se vaya, que esté siempre con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Lo dijo los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros. La tarde está cayendo, la noche llega y sin ti todo es horrible. Quédate con nosotros. Y entonces Jesús entra en el corazón de Luisa y sollozando y llorando le dice: oh hombre, cuánto te he amado. Estas palabras tienen que traspasar nuestros corazones. Cuánto te he amado. ¿Y tú no te das cuenta? Lo dice Jesús llorando. Cuánto te he amado. Si lo supiéramos, si lo comprendiéramos, decía Luisa, dicen los santos, moriríamos al instante de amor. Si tú supieras cuánto me duele tener que castigarte. El dolor de Jesús al castigar. Miren, hermanos, es medio parecido a lo que sucede con un padre de familia cuando tiene que castigar fuertemente a su hijo. Le genera dolor. Cuando hemos tenido que castigar, eso nos genera dolor, nos cuesta. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. Que a Él le cuesta castigar. Le duele castigar al hombre. Pero a esto me obliga mi justicia. ¿Qué es lo que obliga a una persona a castigar? ¿Qué es lo que obliga a un padre de familia a castigar a su hijo? El amor, la justicia, el querer hacer de ese hijo alguien, el poderlo corregir. Y lo justo en Dios es lo santo. O sea, que la justicia en Dios es santidad. Y para que el hombre recupere la santidad, necesita estos flagelos, porque estos flagelos lo purifican. Y purificándolo, lo hacen santo. Esa es la justicia divina. ¿Se dan cuenta? El bien que es entonces el castigo divino. Porque el castigo divino es la justicia divina que se nos da. Y la justicia divina no es el látigo, como muchas veces lo vemos y lo entendemos. La justicia divina es lo que está detrás de ese látigo. La santidad, que al castigar purifica, limpia y da la santificación. Oh hombre, cuánto lloro y me duele tu suerte. Cuánto le duele a un padre de familia la suerte de su hijo. Eso es un grano de arena al dolor de todo un Dios frente a todos sus hijos. La suerte de un hombre, de una generación desdichada, separada de Dios. Ese es su dolor y esas son sus lágrimas divinas. Ver a sus hijos que se precipitan en el abismo. Después daba desahogo al llanto y de nuevo repetía las palabras. ¿Quién puede decir la pena, el temor, el desgarro que se hacía en mi alma, especialmente al ver a Jesús tan afligido y llorando? El desgarro, el dolor que producía en Luisa al ver a Jesús llorando. ¿Eso te conmueve? Eso mismo produce en ti. Se desgarra tu corazón de dolor, de tristeza, al ver
todo un Dios llorando por sus hijos, todo un Dios afligido. Eso desgarra tu corazón, conmueve tu corazón. Hacía cuanto más podía para esconder mi dolor, y para consolarlo le decía: oh Señor, no sea jamás que castigues a los hombres. Esposo santo, no llores. Tal como habéis hecho otras veces, así harás ahora. Derramarás en mí, me harás sufrir a mí, y así vuestra justicia no os obligará a castigar a las gentes. Castígame a mí, por una razón, para que tú no te aflijas más, para consolarte, porque el castigar a las gentes te duele, y entonces para que no te duela, hazlo conmigo. Para eso me has llamado. ¿Qué sentimiento el del santo? Es el mismo sentir de Jesús. Por eso Jesús se humanizó, se hizo hombre, se hizo carne, para que el Padre castigara en Jesús, en su carne, lo que tenía que castigar en los hombres. Es el mismo sentimiento de Jesús. Y por eso tenemos que ir uniendo nuestros sentimientos a los de Jesús. Pero Jesús continuaba llorando. Y yo repetía: pero escúchame un poco. ¿No me habéis puesto en esta cama para que sea víctima por los demás? Ella ha sido escogida por el Señor para ser víctima. Víctima es la que se ofrece como ofrenda, la que se sacrifica, la que se entrega, no por sí misma, sino por los demás. Luisa ha sido escogida por Dios y ella ha aceptado, ha dicho sí a Dios, ser víctima para liberar a los demás. ¿Acaso no he estado dispuesta a sufrir las otras veces para evitar los castigos a las criaturas? ¿Tú estarías dispuesto a lo mismo que estaba Luisa? ¿A sufrir tú por los demás? ¿Estarías dispuesto? Si es así, hay que empezar entonces a sacar esas quejas. ¿Y por qué a mí? Y a que nos vaya quitando el miedo al sufrimiento. Jesús hoy necesita víctimas para poder aliviar tanto dolor en el mundo. ¿Por qué ahora no queréis hacerme caso? Pero con todo y mis pobres palabras, Jesús no se calmaba de llorar. Entonces, no pudiendo resistir más, también yo rompí en llanto, diciendo: Señor, si vuestra intención es de castigar a los hombres, no me da el ánimo ver sufrir tanto a las criaturas. Por eso, si verdaderamente queréis mandar los flagelos y mis pecados no me hacen merecer más el sufrir, yo en vez de los demás quiero irme al cielo y no quiero estar más sobre esta tierra. Preferible morir que vivir en estos tristes tiempos, en lo que vendrá para la humanidad, que vendrán aún cosas peores de las que hoy está viviendo. Después ha venido el confesor y habiéndome llamado a la obediencia, Jesús se ha retirado y así ha terminado. Recordemos que Luisa está sometida a la obediencia del confesor. Dios no quiere hacer nada sin sus sacerdotes. Nada.
Por eso no hagan nada sin el sacerdote, especialmente con aquellos sacerdotes que están en su voluntad. Todo lo que quieran hacer sin ellos serán cosas humanas. Para que sean divinas, deben estar soportadas bajo la obediencia sacerdotal. La siguiente mañana continuaba viendo a Jesús retirado en mi corazón y veía que las personas venían hasta dentro de mi corazón y lo pisoteaban, lo ponían bajo los pies. Jesús vive en el corazón de Luisa. Jesús vive en el interior del hombre. La casa de Dios es el alma. Tenemos que ser conscientes de eso. Porque a veces nos sentimos solos. Y porque a veces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros. Pero Dios está en nosotros. Y más cuando estamos en gracia, y más cuando lo llamamos. Está en nosotros. Así como está en el corazón de Luisa, está en nosotros y quiere estar en nosotros. Y estaría perfectamente y permanentemente cuando su voluntad reine y domine totalmente en nosotros. Y allí, dice Luisa, ella veía cómo a Jesús se le pisotea con los pecados. Cuando pecamos, no solamente nos hacemos daño a nosotros, sino que ofendemos a Dios. La gravedad del pecado. Y sabemos que la causa del pecado es nuestra voluntad humana. Por eso la tarea es destruir la causa del pecado. Y la causa del pecado es esa voluntad humana rebelde. Yo hacía cuanto más podía por liberarlo, y Jesús, dirigiéndose a mí, me ha dicho: ¿ves hasta dónde llega la ingratitud de los hombres? El hombre ingrato. ¿Cómo duele la ingratitud? Ese es el dolor de Jesús, ese es el dolor de nuestro Dios. La ingratitud del hombre que no reconoce nada, que todo se lo atribuye a sí mismo, cuando todo viene de Dios. Respira porque Dios le permite que respire y porque Dios le da el aire que respira, porque Dios es su respiro. Pero el hombre no lo reconoce, no lo sabe. El fenómeno que está viviendo hoy la humanidad, ese virus que ataca la respiración, es el sofoco de una humanidad. Está sofocada la humanidad porque no tiene el verdadero aire, el verdadero respiro, que es Dios. Ellos mismos me obligan a castigarlos, sin que pueda hacer de otra manera. Son los pecados los que atraen los flagelos divinos. Es el pecado. Entonces no es Dios, es el hombre, con su actitud, el que atrae como un imán los castigos. Y tú, querida mía, después de que me has visto sufrir tanto, te sean más amadas las cruces y sientas como deleites las penas. Amar la cruz y sentir la pena, el sufrimiento como un deleite. Bienaventurados los que sufren. ¿Y cuál es la razón? El sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús. Cuando veas como has visto mi dolor, el de Jesús, entonces eso tiene que llevarte a amar la cruz. Una cruz que ha sido despreciada y que ha sido mal llevada. Una cruz de la cual se ha renegado. Una cruz de la cual muchos han maldecido. Abrazar la cruz. Y la cruz es todo lo que se presenta que no te gusta, que no nos parece. Todo eso hace parte de la cruz. Amarlo y amarlo por el dolor que le hemos causado
a Jesús y sientas las penas como un deleite, como un bálsamo a la herida. Ese es el capítulo 4 y entramos al capítulo 5, que viene como a redondear este tema del dolor que siente Jesús al tener que castigar a los hombres. Esta mañana, mi querido Jesús seguía haciéndose ver desde dentro de mi corazón. Y viéndolo un poco más amable, me armé de valor y empecé a pedirle que no mandara tantos castigos. Lo vio más amable y entonces aprovechó esa dulzura de Jesús, esa dulzura de Dios, esa misericordia de Dios que siempre se deja ver y es de la que nos tenemos que pegar, de la que nos ha invitado tantas veces el Papa a acogernos a la misericordia de Dios. Y Jesús me dijo: ¿qué te mueve, oh hija mía, a pedirme que no castigue a las criaturas? ¿Cuál es el motivo de tu petición? Todo debe tener un porqué y un para qué. Así es con Dios. ¿Para qué? Y ella dice: porque son tus imágenes, y debiendo a las criaturas sufrir, vendrás tú mismo a sufrir. El motivo es Él, no nosotros. ¿Qué pesar del hombre? Sí. Pero el dolor es de ver a un Dios que sufre por el hombre. Vamos a aplacar ese dolor de Dios. Y para aplacar ese dolor de Dios, entonces vamos a abrazar la cruz y a deleitarnos en la pena, a convertirla en bienaventuranza. Entonces Jesús, dando un suspiro, me dijo: me es tan querida la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple, como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes. No tiene deferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero. A todos ama. Todo lo de Dios queda envuelto en la caridad, en el amor divino. Todo es todo. El castigo es amor de Dios. Todo es amor de Dios. Entonces todo lo tenemos que recibir con amor para corresponderle a ese amor. Así cierra Jesús estos 2 capítulos, diciendo que todo en Él es amor y nos quiere a todos metidos en ese amor. En el mismo amor en el que está nuestra Reina y Madre María. Ella es como esa burbuja que tiene a sus hijos encerrados en ese amor del cual ella participa, que no es otro distinto que el amor de Dios. Y cómo se deleitó en la pena, en el dolor, es la madre de los dolores. Cómo abrazó y besó la cruz. ¿Gracias a qué? A que toda ella estaba inundada de este amor. Sumergida en este amor de Dios, vivió la plenitud de la voluntad del Padre Celestial. Que por su intercesión y la intercesión de Luisa, el Señor nos conceda la gracia a nosotros de verlo todo desde Él y vivirlo todo desde su amor de Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.